vamos a continuar. Ahora ya tenemos al ingeniero Rómulo Chinchay. ¿Cómo está, ingeniero Chinchay? Buenos días. Acérquese un poquito al micrófono y ahí vamos a conversar. Bueno, un gusto recibirlo, ingeniero. Pues el tema del sistema de transporte masivo sigue en la agenda diaria, ¿no? En momentos en los que también se anuncia la próxima inauguración de la línea amarilla con transporte masivo que va a unir Lima con la provincia constitucional del Callao. Hablemos de los corredores de transportes, ingeniero Chinchay. Estos corredores masivos, ¿están cumpliendo su objetivo? Sí. Bueno, antes de ello quisiera hacer un poco de historia. El sistema de corredores de transporte masivo conceptualmente se planteó el año 1985. Imagínense, desde ahí 33 años. Así es. 33 años. Recién se ha continuado con el metropolitano, etcétera. Pero fíjate, el primer corredor fue realmente que se hizo, digamos, por usar la vía, fue el corredor paseo de la República, ¿no? Que fue una idea que fue copiada por Jaime Lerner de la ciudad de Curitiba, pero él le dio el toque integral. No solamente la infraestructura, sino la operación del sistema. Entonces, lo cual nosotros no le dimos. Nosotros simplemente nos preocupamos más de la infraestructura, de hacer el corredor Paseo de la República, y dejamos que operen ahí algunas rutas, pero sin mayor intervención en la planificación y la gestión del sistema. Por lo tanto, en Curitiba le dieron el enfoque integral, y de ahí fue Transmilenio, etcétera. Pues, como te dije, volviendo a la historia, el 88 se implementó el primer corredor de la Avenida Brasil, que logró de una velocidad de 14 kilómetros a una velocidad de 20 kilómetros, ¿no? Había más o menos 20 muertos anuales en esa avenida. El número de accidentes fatales se redujo a 0, ya un ahorro muy importante. Y de hecho también el tráfico privado un poco se volvió un poco lento en las intersecciones, pero bueno. Claro, como el 70%, el 80% de los viajes son en transporte público, pues hay que aplicar un poco de penalidades, ¿no? Okay. Luego se hizo el corredor Alfonso Ugarte, que fue la infraestructura, también se puso algunas rutas, pero la segunda parte, como dije, era la racionalización del sistema. Se construyó la infraestructura, pero no se racionalizó el sistema. Entonces, esa es una falta que hasta ahora la venimos cometiendo, en el sentido que nosotros nos preocupamos o no nos preocupamos de nuestro socio estratégico, que es el operador. Al operador lo dejamos ahí solito, ¿no? Con su forma de operar de una relación umbilical hombre-máquina. Nosotros tenemos que profesionalizar el sistema de transporte. ¿Eso qué significa? Que los choferes tienen que estar en planilla, que las empresas tienen que ser realmente empresas de transporte, no empresas así cascarón donde los dueños simplemente son dueños de un letrero de la razón social, más no son dueños de la flota. Por lo tanto, tipo Uber, ¿no? Tipo Uber. Algo así, ¿no? Sí. Ya. Entonces, actualmente usted me pregunta de la línea amarilla, ¿no? Pues no tengo mayores elementos de juicio, porque creo que la mayoría de la población no tiene. Es una noticia nueva que va a ser que la línea amarilla se va a hacer un corredor. En realidad, la línea amarilla iba a operar un corredor hacia la Panamericana Norte. Ahora ha sido desviado por allá, no sé, desconozco cuáles son los patrones operacionales. ¿Irá a operar en tráfico mixto o irá a operar en exclusivo? Y una cosa importante: para que los corredores realmente funcionen y realmente cumplan con el concepto de corredor, tiene que ser en carril o vía exclusiva, así como es el metropolitano actualmente. Claro. Si no, es una ruta más. No tiene ninguna porque se meten los carros, comparativa con el resto. Exactamente. Claro. Tenemos el caso de la Avenida Arequipa, que es un corredor, el llamado corredor azul, pero que la gente se aburre, que mejor toma un taxi colectivo, porque se aburre esperando el vehículo o en la congestión. ¿Ok? Por lo tanto, para que el sistema de corredores de transporte masivo fue conceptualizado el año 1985, fue el primer préstamo Banco Mundial, que lo hizo Barrantes, ¿no? Y lo perdió el Castillo en ese tiempo porque se dejó de pagar la deuda externa. Es que los corredores tenían que ser en carril exclusivo, donde se puede, por supuesto. Y no en tráfico mixto, porque si no son una ruta más, no tienen ninguna ventaja comparativa. El fin fundamental de todo proyecto de transporte, estoy hablando de transporte, no de infraestructura vial, porque la infraestructura vial es para el transporte, ¿ya? Es el tiempo. Si usted hace un proyecto
hace una inversión millonaria y no logró ahorrar el tiempo de viaje, ese proyecto no sirve para nada. No tiene sentido, mejor déjelo ahí como está. Por supuesto, ¿no? Así es, entonces ese concepto no es asumido por las autoridades, sigue haciendo lo mismo y lo mismo. Entonces yo creo que hay que retomar, esa administración está de salida, hay que retomar, digamos, el concepto de corredor, que tiene que ser en tráfico exclusivo, para que haya ganancia. Habiendo tráfico exclusivo, la velocidad aumenta y el tiempo disminuye, por lo tanto, la gente que ahora viaja en taxi, que en realidad es usuaria del transporte público, y es expulsada al taxi porque la gente hace tanto esfuerzo para no llegar tarde a su trabajo y perjudica sus ingresos utilizando taxi. Y por eso es que el taxi tiene un mercado, aunque hay una sobreoferta, pero de todas maneras tiene un mercado que es expulsado del transporte público, porque el transporte público tiene un nivel de servicio muy bajo. Ingeniero Chinchay, justamente usted menciona algo que llama la atención y que debe tomarse en cuenta. La población no utiliza el transporte masivo, que son los ómnibus, y que, aunque actualmente se está utilizando, ya los gerentes, la gente en corbata, pues está tomando, porque está teniendo conciencia de que si saca su auto, si saca su vehículo de la cochera para ir a su trabajo llevando una sola persona, está engrosando, está incrementando el caos vehicular. Pero hay un sector que usted también lo señala, que son los taxis. Los taxis, hay casi, no sé si habrá más, pero había una estadística de 250,000 taxis en las vías de Lima, obstruyendo totalmente el tránsito. ¿Cómo poder hacer mucho mejor, mucho más positivo, más cómodo para que los ejecutivos, los presidentes de directorio tomen el ómnibus de la esquina o estos corredores? Justamente la implementación de los corredores en tráfico exclusivo, en carril exclusivo, para que puedan viajar así como el ejemplo lo tenemos en el Metropolitano. Mira, usted mira un mar de autos parados ahí. Y el Metropolitano, y los buses del Metropolitano pasan a toda velocidad. Ya. Ahora, eso tenemos que hacer, pero lamentablemente solamente tenemos el tren, la línea 1 del tren de transporte masivo y el Metropolitano. Faltan todos los corredores, eso tiene que hacerse en todos los corredores, y usted verá que la gente va a dejar el auto en casa. Claro. Porque ni loco en este momento para que el usuario de auto se pase al transporte público, porque la calidad de servicio es muy baja. ¿Sabe cuándo van a dejar los autos en su casa? Cuando vayan sin estar apretados, empujándose, codazos para avanzar. Creo que ahí los profesionales, los encorbatados que van a ir a la oficina, las señoritas muy bien con su cartera, muy bien arregladas, no van a sentirse estrujadas, apretadas. En ese momento creo que se va a dejar el vehículo propio en su casa. Pero más importante que ir apretaditos, porque de todas maneras hay que ir apretaditos en transporte público porque es masivo, ¿ya? En Japón, en los trenes japoneses, por ejemplo, en la hora punta de la mañana la gente va muy apretada, como se dice. Lo más importante es el tiempo. La gente no importa, va apretadito, pero lo más importante es ahorrar el tiempo, llegar a estar en menos tiempo en transporte público, y eso es lo que valora la gente, por más pobre que sea, valora el tiempo. Eso y los de mayor ingreso aún más. Al final se define, es la tarifa la que define la decisión de viajar en el Metropolitano, en la línea 1, en taxi o en auto privado. Yo creo que también es parte de la conciencia de la población, ¿no? Evitar sacar su carro. Bueno, el que menos quiere ir a la comodidad manejando su vida. Bueno, ¿sabe qué? Yo le confieso, yo he decidido dejar mi carro en mi casa, en la cochera. Tomo el ómnibus de la esquina, trabajo en el centro de Lima y me desplazo, ya sé en qué tiempo va a llegar, y bueno, creo que podría ser una actitud de muchas personas. Claro, pero por eso digo, tiene que tener las facilidades, tiene que ser en corredor exclusivo, para que tenga ventajas comparativas, para que ahorre tiempo, si no, no lo va a hacer. Ahora, esto se viene repitiendo también, no solamente se produce en Lima, ingeniero Chinchay, está en todas las ciudades grandes de nuestro país. Así es, correcto, es un caos, y eso es un problema de que, como vuelvo a repetir, al transporte lo dejamos en manos de los operadores. Y el Estado no se ocupa realmente de hacer una gestión del sistema y fiscalización del sistema para que opere como tal. Otro problema y ese justamente viendo por qué, por falta de planificación. ¿Ya? Son pocas ciudades de importancia del país que tienen estudio de transporte, y algunas que tienen estudios, los alcaldes a veces no la aplican. Entonces yo creo que el gobierno debería obligar a que toda ciudad debe tener un plan de desarrollo urbano actualizado y su plan de transporte.
actualizado y que se ejecute ese plan de transporte, que sea una obligación. Y como no hay una obligación, los alcaldes llegan con su propio plan en la cabeza y hacen lo que les da la gana. Y echan al tacho el plan de la gestión anterior. El plan tiene que ser un plan de cumplimiento obligatorio, y aprobado de largo plazo. Y que simplemente que cambie la autoridad, más no el plan. El plan puede ser reajustado porque no hay algo rígido, pero el que debe cambiar es el plan, no tanto, las autoridades, y el plan mantenerse y ser ejecutado de acuerdo a cómo fue planificado. Nos están llamando al 421-2893, ingeniero Chinchay. ¿Nos permite responder a los oyentes? Por supuesto. Aló, buenos días. Palabra de ingeniero a través de RBC. Le escuchamos. Soy RBCista, Silvia de Pueblo Libre. Cintia, ¿cómo le va? Buenos días. Mire, en realidad las ideas todas son muy buenas, pero tenemos que recordar que la persona que tiene su auto y que es un ejecutivo de una empresa, difícilmente pues va a decir, no, yo por el bien, no, de la ciudad voy a dejar mi auto y voy a empezar Cintia, a le confieso que en muchas ciudades europeas, ingeniero, cuéntele, ¿cómo son en las ciudades europeas? Bueno, en Suiza, por ejemplo, las autoridades principales van en transporte público, ¿no? Y dejan el auto en casa. Y eso nosotros también lo podemos hacer. ¿Por qué tenemos que solamente ellos? Si somos personas racionales, podemos también hacerlo. Siempre lo que pasa es que no tenemos condiciones de hacerlo. Si tuviéramos condiciones, que vuelvo a repetir, de un transporte público decente, lo haríamos, todos. Pero el transporte público actual es realmente tiene un nivel de servicio muy bajo, por lo tanto la gente no lo hace. Yo no lo haría, confieso en decirlo. Yo uso el metropolitano, por ejemplo, pero no uso la combi. Me da miedo usarlo. ¿Puedo continuar con mi pregunta? Sí, adelante, Cintia. Entonces el ingeniero ya me respondió que muy diferente es Europa a nuestro querido país, a nuestra querida ciudad. Y que tenemos que cambiar, ¿cierto?, en pro de ello. Algunos años más, sí, cuando la educación empiece a ser pues mejor. Entonces, volviendo a mi pregunta, como no van a haber muchos ejecutivos de terno, ¿no? Y señoritas que llevan su cartera, su celular, muchas cosas, ¿no?, robables, no van a tomar el metropolitano ni el micro, y están gastando en taxi actualmente. La pregunta, digo, ¿por qué no volvemos a instaurar el tema de las calcomanías? Donde los autos salen 3 veces por semana, unos 3 veces por semana, otros, las vías estarían más despejadas, los taxistas tendrían igual su negocito, porque el que no puede viajar martes, jueves al trabajo, forzosamente va a tener que tomar su taxi. Hablando del nivel de los ejecutivos, ¿no? Porque el de a pie, el que está acostumbrado a subirse, bajarse el micro, bajarse a la volada, eso lo va a seguir haciendo, con cartera, sin cartera, como sea. Pero yo creo que el tema de las calcomanías debería volverse a instaurar. Perfecto. En la casa de mi familia hay 2 personas que tienen auto y cada una se va a su trabajo en el auto y no se les ocurre, y son gente preparada, no se les ocurre irse juntos. Entonces le digo, a nuestro país todavía le falta mucho por cambiar, mucho por aprender, mejor educación, ¿no? Y mientras tanto vamos avanzando con las calcomanías, que era maravilloso en esa época. Claro, es cierto, aunque las calcomanías se impusieron, fueron en los años 70, no precisamente para evitar, si usted recuerda, ingeniero Chinchay, ¿no? Sí. Cintia, si sigue en la sintonía, pues justamente era para, hubo un problema de petróleo de los países árabes, y que se restringió la venta a nivel mundial del petróleo y por tanto no había gasolina. Entonces se utilizó estas calcomanías para racionalizar el consumo de gasolina en los años, durante el gobierno militar. Pero nos vendría muy bien en lo aplicarlo. Claro. ¿Sí? Gracias, Cintia, gratísima su llamada. Gracias, ingeniero. Creo que hay que buscar soluciones, ¿no? Alternativas. Bueno, ya se dijo que el 73, fue el año 73, me parece que se aplicó la calcomanía para ahorrar energía. Fue una cuestión el motivo fue diferente. Claro, aunque ella dice que podría aplicarse. Podría aplicarse la calcomanía para mitigar la congestión, pero para eso hay que hacer la contraparte, que es ofrecer un sistema de transporte público decente. De calidad. De tal manera que no castiguemos al usuario del auto privado ni al usuario del taxi, de calidad. Entonces ahí se va a poder, pero si como está actual no podría, la gente no usaría
compraría otro auto, qué sé yo. Claro, dos preguntas, ya estamos casi llegando, ingeniero. Las obras del metro y las recomendaciones para el funcionamiento del transporte masivo en la línea amarilla, ¿no? Que se va a inaugurar muy pronto por el alcalde Castañeda. Las obras del metro, ¿cómo van? Bueno, no sé, está avanzando, no sé el avance, realmente no conozco el avance del metro, pero bueno, tienen que cumplirse los contratos, ¿no? Me parece que al 2021 ya tiene que estar en operación. Porque hay problemas incluso en algunas ciudades, en unos distritos en donde va a ser paradero. Estas obras se están dificultando porque se están cambiando y la población desconoce. Lo que podría decir es que realmente ir hasta el Callao con una línea de metro es demasiado costoso. Y no hay demanda para el metro para ir al Callao. El metro debería llegar hasta la Unidad San Marcos nada más, y de ahí traer la demanda del Callao con buses. Y tiene otro problema, por ejemplo, de construir el metro en un suelo que es complicado, que es la napa freática del Callao, ¿no? Además que es una zona de peligro de tsunamis. Creo que no sería bueno construir el metro hasta el Callao, pero bueno, alguien lo concibió así, sin tener en cuenta esos aspectos. O sea, durante el gobierno de Humala, claro. El problema es que quienes toman decisiones no tienen un concepto de planificación de transporte integral. Entonces piensan prevalentemente desde el punto de vista político, decir, vamos al Callao, porque si el Callao, si no llegamos al Callao con un metro, van a hacer una revolución, por decir así. No, hay que utilizar la racionalidad. O sea, el metro es demasiado costoso, no solamente costoso en la construcción. ¿Sabe cuál es más costoso? La operación y el tiempo, porque se construyó, pero después tenemos que seguir gastando todos los días en operar, y si no tenemos demanda importante. Bueno, ingeniero Chinchay, okay. ahora sabemos, puede que todas estos contratos que se hicieron fueron pro corrupción, ¿no? Así es, como la línea 1, por ejemplo. La línea 1 lleva ahora como 350.000 pasajeros, ¿ya? Y el Metropolitano lleva 700.000. Imagínense, siendo la línea 1 prioritaria construida por donde actualmente es el Metropolitano, se construyó por un eje que no tiene demanda. Por ejemplo, el tramo de San Borja, Surco San Borja, por ejemplo, es un tramo de baja demanda, baja renovación. ¿Por qué? Porque la gente que vive en San Borja no viaja en el sentido norte-sur, viaja en el sentido este-oeste, porque trabaja en Miraflores, San Isidro, en La Molina. Utiliza Entonces, Javier no usan Prado el metro. Esos señores tal vez un día domingo se van a la parada a comprar, ¿no? Pero no son usuarios del metro, por lo tanto es un tramo muerto, de poca renovación de pasajeros. ¿Qué pasó ahí entonces? La pregunta, decisión política de Alan García, que dijo, vamos a hacer el tren por ahí. Bueno, fue en el primer gobierno de Alan García, ¿no? Se hizo un intento de cambiar la ruta el año 98 por vía expresa, pero lamentablemente el fenómeno del Niño del año 98 no hizo de que se deje ahí, porque si no ya se hubiera construido la línea 1 por donde actualmente es el Metropolitano, y no estuviéramos pasando el problema. Tenemos que subsidiar al metro por la poca demanda. Claro, porque el metro y el Metropolitano van por cuerdas separadas, como se dice. No hay una interconexión, es decir, tomo el Metropolitano, me bajo del Metropolitano y tomo el metro. No hay una conexión. No hay interacción física. Ahora, hay muchos puntos, muchas vías que se han hecho, ingeniero Chinchay, y que no están siendo utilizadas, porque cuando uno mira una vista, por ejemplo, la salida que va a la avenida Manco Cápac en La Victoria, y la salida, este puente aéreo que sale de la avenida Iquitos, que interconecta con Lince. Uno ve cantidad de carros a los costados, pero estas vías están prácticamente vacías, 2, 3, 4 carritos van por ahí. ¿Cuál fue la visión de la construcción de estas estructuras que no están cumpliendo, digamos, el supuesto imaginario de que por ahí pasarían cantidad de carros? ¿Qué pasó ahí? Pues falta de planificación. O sea, la gente piensa que mirando así solamente y hace una obra y dice, por aquí ve el tráfico. No, el tráfico tiene un aspecto importante que es origen-destino, ¿ya? Si las facilidades de transporte, ya sea vías o modo de transporte, no atiende a esos orígenes destinos, así le regales el pasaje, no viaja por ahí. Así es. Otra vía, ¿ya? Es la vía de la avenida Grau. Usted ve por la avenida Abancay cantidad de carros, por arriba la avenida Grau, y repleta de carros, y por abajo San Juan. Ese fue un error conceptual gravísimo. ¿Por qué? Porque no se construye vías expresas para el transporte público. Las vías expresas son para el transporte privado, que va a una alta velocidad,
El transporte público tiene paraderos, tiene que parar. Por lo tanto, no va a 80 kilómetros por hora o 100 kilómetros por hora, porque tiene que parar, tiene que bajar la velocidad. Entonces, lo que sí hay es servicios expresos que pueden parar en algunos paraderos, pero ese fue un error conceptual de hacer una vía expresa en la Avenida Grau para el transporte público. Fue un grave error. Sin duda, hay muchas obras que se hacen simplemente por lo que ya sabemos, de lo que actualmente nos estamos informando. Así la es. corrupción, es decir, haz obra que te queda la coimisión, ¿no? Bueno, eso todos lo sabemos. ¿Ah? Sí. Lamentablemente. Incluso en la Avenida Grau se ha penalizado al usuario de transporte público. ¿Por qué? Porque si hubiera sido a nivel el corredor exclusivo, porque tenía un derecho de vía extraordinario, Tipo la Avenida Brasil. tipo la Avenida Brasil, ya la gente tomaría el carro a nivel. Ahora tiene que bajar y subir. Con Eso el son riesgo como de que muchas veces lo asaltan en la abajo, bajadita. exactamente. O sea, en vez de disminuir el tiempo al usuario de transporte público, le aumentaron 2 minutos. 1 minuto de subida y 1 minuto de bajada al usuario. O sea, mira, por eso yo digo que la gente que hace ese tipo de proyectos no tiene concepto de transporte. Transporte es diferente que infraestructura. Piensa que la infraestructura es transporte. No, el transporte es el estudio del movimiento de las personas y las mercaderías, incluidos los vehículos. La infraestructura es una facilidad para el transporte. Entonces nosotros, antes de hacer una cosa, lo que tenemos que hacer es pensar en el transporte, en la movilidad. Eso es lo que tenemos que cambiar de chip. Definitivamente. Ingeniero Chinchay, este es uno de los temas que también va a ser abordado como tema central dentro del Congreso Quinquenal de Ingeniería a desarrollarse los días 16, 17 y 18 en el Colegio de Ingenieros del Perú. Es un tema muy importante, definitivamente. Así es, esperamos que sea tratado algunos temas de transporte, ¿no? Así es.